Hola, en este video vamos a hablar sobre el concepto de proyecciones sobre subespacios, y lo vamos a hacer comenzando con esta proposición. Vamos a considerar que tenemos M, un subespacio, aquí no está escrito, pero siempre son cerrados, de un espacio de Hilbert H, y un elemento B que está en H, pero no está en M. Esquemáticamente, uno puede pensar que tenemos un subespacio que lo voy a dibujar como una recta, M, y un punto, un vector B que no está en M, pero sí está en H, que es nuestro espacio de Hilbert. Y vamos a definir delta como el ínfimo de las distancias de B a W para W en M. Esto es lo que usualmente se llama la distancia. Si pienso en la norma de la recta como una distancia, una métrica, esto es la distancia del CB al espacio M. Entonces esta proposición lo que dice es que va a existir un W0 en M que realiza esa distancia. Un elemento que está en M y que está a la distancia delta del conjunto. Es decir, que este ínfimo no va a ser un ínfimo, sino un mínimo. Gracias a que este M es un espacio cerrado. Y también lo que nos dice esta proposición es que la resta sería el error de aproximación de B desde el espacio M, es una manera de verlo, quiero aproximar a B desde el espacio M, ese error es un elemento perpendicular a M. Gráficamente, lo que nos está diciendo es que el W0, el elemento más cercano, es el que hace que este ángulo aquí sea recto. ¿Sí? O sea que la intuición que tenemos de red N vale en espacios de Hilbert siempre que el subespacio M sea cerrado. Vamos a hacer la demostración de esta proposición y vamos a comenzar definiendo Wm o Wn, una sucesión en el subespacio M, tal que la norma de Wn n menos b tiende a delta. ¿Y eso por qué es posible? Bueno, porque este delta es un ínfimo de estas cantidades. Quiere decir que hay elementos W en M que hacen que esta cantidad sea tan cercana a delta como yo quiera, y por lo tanto puedo tomar una sucesión de elementos en M tal que Wn menos b en norma la norma de Wn menos b tiende a delta. Muy bien, primera observación, ese delta va a ser positivo, porque si, como el M es cerrado, si delta fuera 0, si delta fuera 0, tendríamos que Wmn tiende a B, y por lo tanto B pertenece a M, pero estamos partiendo de que B no pertenece a M, está aquí afuera. Por lo tanto, el delta es positivo. Bien, continuamos. Entonces tenemos esta sucesión Wn menos B que Wn, tal que norma de Wn menos B tiende a delta. Para demostrar que existe este W0, lo que vamos a hacer es demostrar que esa Wn en realidad es una sucesión convergente, y ahora vamos a usar que estamos en un espacio de Hilbert, por lo tanto vamos a probar, como no tenemos ese W, que esa sucesión es de Cauchy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar la identidad del paralelogramo aplicada a estos dos vectores, si quieren X e Y. Entonces, tomo la norma de X más Y al cuadrado, más la norma de X menos Y al cuadrado. Eso es lo mismo que 2 veces la norma de X al cuadrado, más la norma de Y al cuadrado. Esa es la identidad del paralelogramo. Entonces borro esto porque necesito el espacio, si no, no me va a alcanzar. Y voy a dejar de este lado izquierdo, aquí perdón, del lado izquierdo voy a dejar lo que me interesa, que es la resta entre Wn y Wm. Aquí me queda Wn menos Wm al cuadrado.
Y a la derecha me queda 2 veces la norma de Wn menos b, más 2 veces la norma de Wm menos b. Fíjense que ese b no es al que tiende Wn, por lo tanto no puedo probar esto tan simplemente. Y ahora paso restando este primer término, que si lo miro mejor es la norma de Wn más Wm menos 2 veces b al cuadrado. Entonces acá, para que todo se parezca un poco más, voy a dividir por 2. Voy a sacar ese 2 aquí de factor común. Pero como está todo al cuadrado, aquí afuera sale como 4. Ahora, un paso más. Tengo 2 veces norma de Wn menos b, más 2 veces norma de Wm menos b al cuadrado. Acá tengo 4. Y esto es un elemento del espacio M. Por lo tanto, la norma de este elemento menos b va a ser siempre mayor o igual que delta, y como aquí hay un menos, esto va a ser menor o igual que 4 delta cuadrado, porque delta era el ínfimo de esas normas. Ahora, cuando n y m tienden a 0, esto tiende a delta, esto también tiende a delta, y por lo tanto esto tiende a 2 delta cuadrado, más 2 delta cuadrado, menos 4 delta cuadrado, que es 0. Y de esta forma vemos que Wn menos Wm tiende a 0 cuando ambos índices tienden a 0, que es lo mismo que decir que Wn es una sucesión de Cauchy. Entonces, aquí limpio un poquito para poder terminar el argumento, es decir, Wn es de Cauchy, y por lo tanto existe W0 en la clausura del conjunto M, pero M es cerrado, por lo tanto está en M, tal que Wn tiende a W0. Y si Wn tiende a W0, la norma de B menos Wn tiende a la norma de B menos W0, y eso es porque la norma en cualquier espacio normado es continua con respecto a sí misma. Si en la definición de continuidad uso esa norma. Y eso es fácil de ver por la desigualdad triangular. Entonces ahora tenemos que esto tiene que ser delta. Entonces ya hemos probado la primera parte, que es que existe un W0 en M, tal que la norma de B menos W0 es igual a ese delta positivo. Lo que me falta ver, si encontré este W0, me falta ver que este segmento, que es B menos W0, es perpendicular a M. Eso es una cuenta interesante, porque acá pareciera todo álgebra, y ahora parecería que aparece un poquito de análisis. Veamos la segunda parte. Para la segunda parte vamos a tomar un elemento W cualquiera en M, ¿sí? Acordémonos que lo que quiero demostrar, lo escribo acá, es que B menos W0 es perpendicular a W para todo W en M. Eso es lo que quiero probar. Entonces tomo un W cualquiera en M, arbitrario, y defino la función f de t para un t real como la norma de B menos W0 más t por W al cuadrado. ¿Qué ocurre? Esto es un elemento de M. Por lo tanto, ese número es siempre mayor o igual que delta, porque tengo B menos algo de M. Y yo sé que eso vale delta cuando t es 0. Por lo tanto, esta función f tiene un mínimo en t igual a 0.
Pero veamos un poco qué forma tiene esta función f. Recordemos que quiero demostrar esto que está acá, lo voy a poner de otro color y lo voy a poner hacia arriba para acordarnos lo que estamos probando y puedo seguir trabajando aquí al lado. Entonces, esto es el producto escalar entre B, vamos a agruparlo así, B menos W0 menos TW y B menos W0 menos TW. De esta manera lo agrupo. Entonces sigo trabajando y tengo que hacer uso de la bilinealidad y me queda esto por esto, es decir, B menos W0 por B menos W0, que es la norma al cuadrado. Después me queda menos dos veces este por este, porque está de este lado y del otro. Me queda 2T, W menos, coma, digo, B menos W0, más T cuadrado por la norma de W al cuadrado. Eso es porque es este término por este. Eso es f de t. Que si lo miro un poquito, estoy pensando que el W en M está fijo y el B0 también. Esta fórmula que está acá es en la variable t una función cuadrática, es decir, un polinomio de grado 2. Si derivo f de t, me queda menos 2 por W, B menos W0, más 2T por W cuadrado. Y si evalúo esta derivada en el mínimo en T igual a 0, se va este término y nos queda menos 2W por B menos W0. Ahora, como la F tiene un mínimo en T igual a 0 y es una función derivable porque es una cuadrática, esta fórmula que es f' en 0 tiene que ser 0 y de ahí que b menos w0 multiplicado por w es 0. Por lo tanto, b menos w0 es perpendicular u ortogonal a w. Como el w era arbitrario, hemos probado que b menos w0 es ortogonal a w para todo wn. Es decir, que este dibujo que tenemos acá representa a la perfección lo que ocurre en un espacio de Hilbert. Tengo un espacio M cerrado, es un subconjunto lineal y cerrado de un espacio Hilbert H, entonces dado un B, fuera del espacio siempre existe un elemento que está más cercano, y ese elemento es un elemento que hace que este error, o esta diferencia, sea ortogonal al espacio M. Entonces, eso que acabamos de decir es la proposición, pero podemos escribirlo también en esta observación, donde decimos que si tengo un subespacio M en subespacio de H y W0, en este caso es el único elemento de M que cumple que W0B es igual a B, W igual a B por W para todo Wn. Aquí habíamos empezado en la proposición con el Bn un H menos M. Entonces era así, B, W0, el que da el espacio, esa perpendicularidad. Entonces aquí hay dos cosas, hablábamos del único elemento que cumple y escribí la igualdad esta. Pero antes de discutir un poquito eso, la proposición decía que W0, el elemento más cercano, es el que cumple que W0 menos B, producto escalar W es 0 para todo Wn. Por lo tanto, es el que cumple esto acá, basta con usar la linealidad del primer argumento, porque esto nos queda así, que esto es 0, y por lo tanto vamos a hacer así. Esta primera afirmación, que es la que salía de la proposición, implica esta, y esta implica esa. Entonces, si yo tengo un elemento B, cualquiera de un espacio H, y quiero encontrar el más cercano dentro de un subespacio M, tengo que encontrar aquel que cumple esta igualdad, pero solamente multiplicado con elementos del espacio M. Eso es lo que dice esto. Ahora veamos que siempre hay uno y que es único. Entonces supongamos que hay
un Z0 que cumple lo mismo. Entonces, cuando resto estas dos igualdades, me queda W0 menos Z0 por W es igual a 0 para todo W en el espacio M. Pero ahora, tanto W0 como Z0 están en M, porque eso es lo que estábamos buscando, elementos de M. Por lo tanto, puedo escribir W0 menos Z0 por W0 menos Z0, y eso me va a dar 0 porque este es un elemento de M. Pero esto es lo mismo que decir que la norma de W0 menos Z0 al cuadrado de 0, y por la definición, bueno, de norma o por la propiedad de producto interno, esto implica que W0 es igual a Z0. Y entonces, vamos a darle un nombre a esto que estamos trabajando. Si tengo un B, hay un elemento en M que es el más cercano, y lo vamos a llamar proyección sobre un subespacio. Entonces, si tengo M, un subespacio de H, y B un elemento de H, esta hipótesis es realmente un poquito superflua, vamos a llamar P sub M de B es igual, es el único elemento de M que cumple que P sub M de B multiplicado por W, el producto interno, es lo mismo que B por W para todo W en M. Acá trabajamos con un B que estuviera en H y no en M, pero si hubiéramos dejado un B en H, cualquiera en H, esta demostración es la misma. La diferencia es que cuando el elemento está en M, P sub M de B nos da el mismo B. Les dejo para pensar un poquito eso. Pero entonces, esta es la definición de lo que es la proyección sobre un subespacio. La proposición nos garantiza que esta definición es correcta y que siempre hay un único elemento de M que cumple eso. La repaso una vez más. Tengo M, un subespacio cerrado de H, y B un elemento cualquiera de H. Defino P sub M de B, la proyección de B sobre el subespacio M, como el único elemento de M que cumple que P sub M de B por W es lo mismo que B por W para todo W en M. Y esto se va a usar mucho en lo que es la teoría de métodos de Galerki. Muy bien. Vamos a terminar con esta proposición y unas observaciones que las demostraciones les quedarán para ustedes en base a lo que acabamos de ver. Y dicen lo siguiente: dado un subespacio M de un espacio de Hilbert H y un elemento B en H, existe una única descomposición B como P sub M y P sub M perpendicular. En realidad está escrito de una forma diferente a como lo presenté yo, más está siguiendo el libro, pero lo que está diciendo es que si yo tomo P sub M de B, eso es la proyección sobre el espacio M, y P sub M perpendicular, es decir, el complemento ortogonal de M de B, y lo sumo, me da el B. Entonces, de nuevo, dado un B cualquiera, proyecto sobre M, proyecto sobre el complemento ortogonal, según la fórmula de la página anterior, y esa suma me da nuevamente el B. Y estas estaban definidas de manera única, pero además lo que ocurre es que si a ese B yo lo pudiera escribir como un W0 más un W1 con W0 en M y W1 en M en complemento ortogonal de M, entonces no queda otra que W tiene que ser la PM de B y W1 la P sub M perpendicular de B. Entonces, en ese sentido es la única descomposición. O sea, estas fórmulas definidas en la página anterior son las únicas que me dan esta suma. Y la observación que sigue es que tanto PM y PM perp, bueno, son lo mismo, estos dos están definidos de esta manera. Ese PM es un operador lineal. Entonces esa observación la tendríamos que haber puesto acá. PM es un operador lineal.
Y finalmente, estos operadores son proyecciones en el sentido de que P cuadrado es igual a P. Depende de en qué contexto, a veces uno define una proyección como el elemento más cercano, se piensa geométricamente, pero de otro punto de vista, una proyección es un operador que cuando lo aplico de nuevo a sí mismo me da lo mismo. Esto es lo mismo que decir que si B pertenece a la imagen de P, entonces P de B es B. Y en este caso anterior la imagen de P era M, por lo tanto P de B da B en el M. Muy bien, con esto terminamos este video y nos vemos en el próximo.